Padre, gracias te damos, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, porque tú eres bueno, Rey Santo, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Y manifestaste tu bondad para con el hombre, Señor, al dar a tu Hijo, a Jesucristo. Señor, gracias. Gracias por tu Santo Espíritu, el otro Consolador que enviaste, Señor, para que nosotros tuviésemos la imagen y la semejanza de Cristo, fuésemos réplicas de Cristo Jesús. Gracias porque aún, Señor, nos ayudas, Señor, para que cumplamos el propósito para con el cual fuimos enviados, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, por darnos el entendimiento, la comprensión, la iluminación, Señor, bendito Rey. Y podamos comprender, Señor, la grandeza tuya, Señor, y la obra para la cual tú nos has encomendado, Rey. Que cada día, Señor, y que cada momento, Señor, haya ese entendimiento y esa comprensión, Señor, bendito Rey, de tu obra en nosotros, Señor, y de la obra que hemos de hacer para contigo, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, colocamos esta palabra, Señor, delante de ti, Señor, y que tu Santo Espíritu traiga la revelación, el entendimiento, la comprensión, la enseñanza, Señor, y que aún fluya, Señor, esa palabra en las personas que están escuchándola, Señor, y que puedas darle mayor entendimiento y mayor comprensión, y que lo haga partícipe, Señor, con nosotros, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Y gracias, Rey. Gracias, Señor, porque eres majestuoso, Señor, porque eres grande, Señor. Y tú quieres, Señor, bendito Dios, como dice tu palabra, Señor, que las cosas secretas son, bendito Rey, tuyas, Rey Santo, Señor, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos con el mandamiento, Señor, con el mandato, Señor. Te damos gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, estábamos hablando el tema anterior acerca del entendimiento que nosotros debemos de tener, de que se alumbre ese entendimiento en nuestras vidas. Y lo leíamos en Efesios 1:18, que dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os llamó y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y en otra versión nos dice así, que mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Y entonces aquí en otra versión también dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Entonces es importante, hermanos, que nosotros entendamos que hay una correlación de la palabra de Dios, de la revelación del Espíritu Santo a nuestras vidas. Hay una correlación con nosotros, y es en el área espiritual de nosotros, en el área de nuestro corazón, que podríamos llamarlo así, que es la intercesión entre nuestro espíritu y nuestra alma. O sea que nuestro corazón, allí también está la voluntad, están las emociones, pero también está el área espiritual nuestra, de nuestros sentidos espirituales, porque aún el apóstol está diciendo que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. Entonces aquí tiene que ver con todo aquello de lo cual el Señor nos ha iluminado, nos ha dado el entendimiento. Y por ejemplo, aquellas personas, como lo dice en Hebreos 5:14, nos dice: pero el
el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces aquí nos está diciendo a nosotros que nosotros, ¿sí?, por medio de esa iluminación que nos da, ese entendimiento que nos da el Señor, podamos entender aún el propósito para el cual nosotros hemos también sido llamados, de alcanzar esa madurez y de tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, o sea, para caminar con el Señor. Acá nos habla de alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza, o sea, y la herencia. Entonces es el entendimiento de lo que el Señor nos ha entregado. Entonces, muy importante, hermanos, porque el Señor en su palabra, cuando nos dice en Juan 1:9, nos dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea que si nosotros miramos aquí en Juan, anteriormente él dice acá que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, en el versículo 1:1 de Juan, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquella luz, como dice en el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Entonces es entender, hermanos, que lo que el Señor quiere con nosotros. Y si nosotros miramos en Efesios capítulo 3, versículo 9, dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que él fue escogido y a él se le reveló, o sea, se le manifestó la luz y pudo entender aquellas inescrutables riquezas del evangelio de Cristo Jesús, ¿sí? Y entonces dice que el apóstol va a aclarar, ¿sí? Dice: y de aclarar todo lo cual sea la dispensación del misterio escondido. O sea, las cosas secretas. En Deuteronomio 29 nos dice que las cosas secretas son de Dios, mas las reveladas son para los hombres, para que podamos cumplir el mandamiento del Señor. Entonces dice para nosotros y para nuestros hijos, para que podamos cumplir. Entonces esto es importante porque hemos de manifestarlo, dárselo también a nuestros hijos. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. O sea que así como el apóstol Pablo estuvo aclarando, ¿sí?, esa dispensación, ese misterio escondido, asimismo la iglesia debe de seguir dando a conocer, ¿sí?, aquellas cosas, la multiforme sabiduría de Dios, y que ahora sea dada a conocer por la iglesia y anunciada a los principados y a las potestades. Esto es precioso, mis hermanos. Y entonces aquí nosotros debemos de entender lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros y a lo que nosotros debemos de ir apuntando. O sea, tanto a la herencia, como estábamos leyendo ahora en Hebreos, ¿sí? En Hebreos nos está hablando de los sentidos espirituales para discernir el bien y el mal. Y en Efesios 1:18 nos está hablando de poder conocer, de alumbrar, de que nos alumbren los ojos para poder entender cuál es la esperanza y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces es todo un paquete que debemos de conocerlo. Y
el apóstol Pablo está diciendo, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces allí es donde nosotros tenemos que entender que muchas veces es necesario para unos la leche espiritual no adulterada, pero para otros ha de darse ese alimento sólido. Entonces en Hebreos capítulo 6 nos habla en el versículo 4 nos dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados. Entonces, queriendo decir, mire todo lo que nosotros estamos recibiendo en el caminar, en el caminar en Cristo Jesús, en el avanzar en ese camino nuevo y vivo que Él abrió. Y entonces dice aquí que fueron iluminados, o sea, los que fueron iluminados. Entonces allí la luz de ese conocimiento de Cristo, del conocer las promesas, del conocer todo lo que el Señor tiene para nosotros, dice, fueron iluminados y gustaron del don celestial, o sea que gustaron de los dones espirituales, gustaron de la salvación, gustaron del poder, gustaron de la autoridad. Ese es el don celestial. Y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, o sea, fueron no solamente sellados con el Espíritu Santo cuando nacieron de nuevo, sino que fueron bautizados con el Espíritu Santo de Dios y que aún la guianza del Espíritu Santo los condujo, porque dice, fueron iluminados y gustaron del don celestial. Dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, o sea que había la revelación, había la comprensión, había buenos pastos y de los poderes del siglo venidero, o sea, lo que es la autoridad y el poder en Cristo Jesús y aún los dones espirituales. Entonces, esto es lo que nosotros recibimos en Cristo Jesús y esto es lo que se puede decir que hay una madurez. ¿Sí? Porque han recibido esto y han gustado de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Pero como dice el Señor, al que esté, ¿sí?, firme, cuide de no caer. ¿Por qué? Porque estos en el versículo 6 dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Entonces es delicado porque el escritor de Hebreos está diciendo eso acerca de los peligros de la apostasía, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo, como también allí en la palabra de Dios nos muestra a nosotros, en Números, capítulo 12, el Señor está hablándole a Moisés. O sea, llama a Moisés, a Aarón y a María, los llama a la puerta del tabernáculo y les habla acerca de cómo ellos estaban hablando de la mujer de Moisés, que era negrita, y entonces el Señor no le gustó eso, y entonces les dice a ellos, porque los llamó a la puerta del tabernáculo y les dijo en el versículo 6 de Números capítulo 12, le dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Yahvé, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara le hablaré y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Yahvé, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces aquí hablamos de que el Señor habla por visiones, ¿sí? El Señor habla por sueños y también dice que habla cara a cara con Moisés y que no por figuras, o sea que también el Señor habla por figuras. Entonces el apóstol Pablo, a este varón, el Señor se le presenta a él, un varón de Dios escogido desde el vientre de su madre, y entonces podemos ver
que el Señor muestra aún también nos habla de las sombras, de las figuras y de las alegorías. Estábamos hablando en la introducción, estamos hablando sobre esto y las parábolas, porque el Señor dice por medio de Isaías que viendo no comprenda. Entonces aquí en Mateo, nosotros podemos mirar Mateo capítulo 13, nos dice el propósito de las parábolas. Versículo 10 dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea que había un grupo, y era, por ejemplo, en este caso, los discípulos del Señor Jesús, donde a ellos se les había llamado, escogido, y aún se les había dado a saber sobre los misterios del reino, ¿sí? Y es bien especial esto porque el mismo Señor dice, ya no los llamaré siervos, sino que los llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas el amigo sabe todo lo de su Señor. Y yo los llamo amigos porque yo les he hablado todo acerca del reino. Entonces es bien importante, por eso el Señor les dice, a ellos les hablo por parábolas, pero a ustedes no. A ustedes les doy a conocer todos los misterios del reino. Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Entonces, este es el espíritu de estupor que habla Romanos en el capítulo 11. Y eso es lo que también dijo el profeta Isaías, que profetizará acerca de ese pueblo. Versículo 14. Entonces dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibís. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Aleluya. Porque esta generación, el Señor ha abierto los ojos y ha abierto los oídos, y el Santo Espíritu de Dios ha traído el entendimiento y la comprensión de su palabra. Y aún, Señor, pedimos que abras los ojos espirituales, Señor, para que vean, Señor, y los oídos espirituales para que escuchen, que sean activados, Señor, los sentidos espirituales en tu pueblo, Rey Santo, Señor, para que puedan comprender el tiempo, Señor, en que se encuentra la iglesia, Señor, el estado en que se encuentra, Rey Santo, Señor, y hacia dónde debemos ir, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Entonces, hermanos, aquí podemos ver lo que es las parábolas. Entonces, muchas veces el Señor nos puede mostrar figuras y nos puede mostrar sombras, nos puede mostrar alegorías. Y en el Salmo 90, el versículo 4 en adelante dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florecen y crece
a la tarde es cortada y se seca. Entonces aquí el Señor muestra y utiliza en esta palabra, se utiliza de lo que es el hombre. Y dice, vuelva el hombre hasta ser quebrantado y dile, convertíos hijos de hombres. O sea, 1000 años son como un día ayer para el Señor. Y esta es una forma de cómo el Señor nos habla. Y el apóstol Pedro también toma esta parte. Dice, porque para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo igualmente, él habla acerca de estas figuras, de estas alegorías, ¿sí? Y dice en Gálatas capítulo 4, versículo 21, y se habla de una alegoría, ¿sí?, entre Sara y Agar. Las alegorías son una representación en la que las cosas tienen un significado simbólico. Y aquí podemos ver esa alegoría entre Sara y Agar. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Queriendo decir aquí que nos está diciendo que a los Gálatas los estaban judaizando y le estaban diciendo que debían de cumplir la ley, y aún les estaban diciendo que se tenían que circuncidar. Entonces él saca esta alegoría, hermanos, acerca de los que tienen que cumplir la ley y de los que están libres por la fe. Entonces el apóstol Pablo toma estas 2 mujeres, Sara y Agar, para hablar acerca de lo que es Sara, que es la libre, o sea, los que nosotros somos por la fe, hemos obtenido la libertad, y Agar, y ya estamos hablando de la libertad en la ley, ¿sí? Y Agar, que es figura de la esclava, y que ella permanece allí. Y entonces dice que en el 23 dice, porque el de la esclava nació según la carne. O sea, los hijos de estas mujeres, de Agar, que era esclava, nació fue por un deseo carnal, ¿sí? De Sara, un deseo de tener un hijo, y le dio la sierva egipcia a Abraham. Más el de la libre, o sea, era la promesa, que era el Señor que le habló a Abraham y le dijo que iba a tener un hijo. Entonces, en el versículo 24 nos dice, lo cual es una alegoría. Estas 2 mujeres y las 2 simientes son una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte de Sinaí, o sea, la ley, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia, que corresponde a la Jerusalén actual. O sea, esa Jerusalén allá y que tanto se venera y todo eso, esa produce hijos de esclavitud, dice aquí la palabra. Pues está junto con sus hijos, está en la esclavitud, o sea, bajo la ley, bajo el antiguo pacto, ¿sí? Los que no han creído en el Mesías Rey, Cristo Jesús. Versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y la Jerusalén de arriba, recuerden que esa es la que se va a casar con Cristo Jesús, y que es la iglesia, ¿sí? Que ha cumplido con unos requisitos específicos que el Señor tiene para su esposa. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no dabas a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tenías dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero, ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía
al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces aquí está el apóstol Pablo, está haciendo, esto es una alegoría, pero está haciendo una representación en dos mujeres, los dos pactos, y el carnal, el espiritual, ¿sí? Lo está haciendo, lo está dándolo para que nosotros podamos entender que nosotros no debemos de vivir bajo la ley. A los Gálatas los estaban esclavizando. Y el apóstol Pablo es muy enfático en el versículo, sí, en Gálatas 4, él dice, si ustedes se circuncidan, ustedes tienen que cumplir toda la ley. Podemos apreciar entonces que el cumplimiento de la ley es como una esclavitud, lo dice el apóstol Pablo. Nosotros también podemos ver lo que son las analogías, alegorías, sombras, figuras. Y por ejemplo, miramos nosotros en Juan 10. En Juan 10 hay muchas analogías. En Juan 10 hay muchas, lo que nosotros podemos decir alegorías, ¿sí? Porque son representaciones, ¿sí? Que simbolizan algo. Pero déjeme decirle, una analogía, una alegoría, una figura, casi siempre todo es lo mismo, porque la figura es el enigma, las cosas difíciles que son fáciles de entender por medio de una figura o de una alegoría, de una analogía. Y esto nosotros debemos de entenderlo cuando nosotros estamos evangelizando. Nosotros podemos utilizar analogías. Por ejemplo, cuando hablamos del Señor Jesús y dicen que creen en Dios o que creen en Jesús, y yo les pregunto, bueno, ustedes dicen que creen, entonces es fe, pero el Señor dice que la fe sin obras es muerta. Entonces es como usted tener su papá y su mamá. Ustedes saben que ellos son su papá y su mamá y ustedes le obedecen a lo que ellos les dicen porque ustedes creen que ellos son su papá y su mamá, ellos son sus autoridades. Y me dicen, sí, listo, sí, es verdad. Nosotros creemos que ellos son papá, mamá y nosotros le hacemos caso. Bueno, entonces asimismo, si sabemos que hay Dios y creemos en Dios y creemos en Jesús, ¿por qué no le hacemos caso? Entonces, aquí viene el punto, la fe sin obras es muerta. ¿Por qué no podemos obedecer? Porque necesitamos a nuestro Salvador en nuestras vidas. Y es una forma, una alegoría, una analogía, ¿sí? Que podemos mostrar en una figura, que podemos hablar acerca de algo que es un poquito difícil de entender para a la persona que se está evangelizando y que puedan entenderlo. Entonces, por ejemplo, en Juan 10 nosotros vemos la parábola del redil y dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Entonces, ¿cómo podemos entender esto, lo que el Señor está diciendo? ¿Sí? Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces debemos de saber que hay una puerta. Y esa puerta solamente la puede traspasar aquel que está delegado. El otro es salteador y ladrón. Entonces podemos entender que cuando el Señor llama a una persona para ser pastor, entonces ese entra por la puerta. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca.
O sea que las va a sacar de un estado, ¿sí? Y las va a colocar en el lugar de servicio. Y estoy hablando del lugar de servicio en el cual el Señor los ha llamado. Asimismo, Él trabajó con sus discípulos. El Señor Jesús con sus ovejas. Y aquí está hablando del pastor, el Señor Jesús, y de sus ovejas nosotros. Pero igualmente cuando el Señor llama a los ministros, Él asigna ovejas. No necesitamos traer ovejas de otros lugares porque Él las asigna, porque esas ovejas oyen la voz del pastor, del ministro, y van a caminar y van a manifestar lo que ellos son. Porque por eso dice, oyen su voz y las ovejas llaman por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y ellas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría, óigalo bien, le dijo Jesús, pero ellos no entendieron porque era lo que les decía. O sea, aquí nosotros podemos entender entonces que esta alegoría, el Señor habló por parábolas, pero aquí podemos ver que también había una alegoría. Y entonces, por ejemplo, cuando nosotros leemos que dice que el ladrón no vino sino para hurtar, para matar y para destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, entonces mucha gente, nosotros hablamos de Satanás que vino para robar, para matar y para destruir. Y el Señor Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces nos dicen, pero es que en ese versículo no habla de Satanás, pero es una alegoría. Y hay que entenderlo. Y ahí mismo también en el versículo 12, más el asalariado que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Entonces aquí podemos ver tanto el asalariado, el jornalero, ¿sí? Y no el ministro que ha sido delegado y que entra por la puerta, sino que también está manifestando al lobo y cómo es este asalariado, cómo este jornalero, ¿sí? No un siervo doulos, huye y el lobo arrebata las ovejas. Entonces nosotros podemos entender, y estas son alegorías donde nosotros le podemos dar ese nombre a Satanás, que Satanás vino para robar, para matar y para destruir, y Cristo Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces nosotros podemos ver esa alegoría del buen pastor como el Señor Jesús y de nosotros como ovejas. Si una oveja le incomoda que la llamen oveja, estamos como un poco mal, porque el Señor está haciendo esta alegoría, está haciendo esta representación, que Él como el pastor y nosotros como las ovejas. Podemos ver también en Juan 15, mis hermanos. En Juan 15 el Señor está hablando, dice, y hace un comparativo, ¿no? El Señor hace un comparativo acerca de la vid, de los pámpanos y de el labrador. Y dice, mi Padre es el labrador, yo soy la vid verdadera, ¿sí? Y vosotros sois los pámpanos. Y esos pámpanos deben de llevar fruto. Y aquí entonces el Señor está haciendo una representación, ¿sí? Está haciendo una analogía para que se pueda entender de que los pámpanos, o sea, las ramas, deben de tener una dependencia de la vid, del árbol, ¿sí? Porque si no hay una dependencia, entonces se puede secar, ¿sí? Se puede arrancar, se puede secar, y solamente sirve para leña, para hacer comida, para el fuego. Entonces habla que
que nuestro Padre Celestial es el labrador, y entonces él tiene mucho cuidado de aquellas ramas que están dando fruto. Él las limpia para que sigan dando más fruto. O sea que allí hay una intervención de nuestro Padre. Cuando nosotros estamos dando fruto, Él nos va a estar mirando también. El Señor Jesús es donde nosotros debemos de estar adheridos, agarrados, cimentados, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios es la savia, la cual hace que nosotros podamos dar fruto y manifestar el árbol que somos. Porque hay muchos árboles en el plantío de Dios y necesitamos que cada uno de nosotros nos manifestemos, ¿sí? Es importantísimo que nosotros nos manifestemos y sepamos quiénes somos en Cristo Jesús. Bueno, entonces en Romanos capítulo 7 nos está hablando de una analogía, ¿sí? Y es una analogía tomada del matrimonio. Y esto es muy precioso, y yo veo que el apóstol Pablo está hablando es de la ley, ¿sí? De la ley de Dios y de lo que hizo Cristo Jesús por nosotros, y que nosotros debemos de morir. Pero sin embargo, muchas veces se toma esto como una situación del matrimonio mismo, ¿sí? Pero él está hablando, es una analogía tomada del matrimonio. Y dice aquí en Romanos 7:1: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive. O sea, que mientras vive, o sea, los judíos que aún todavía no han reconocido al Mesías Rey, están sometidos a la ley, a que la deben de cumplir. Dice aquí el versículo 2: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de esta ley del marido. O sea que al ser viuda, ella queda libre de ese marido y ella se puede volver a casar, ¿sí? Versículo 3: así que si en vida del marido se uniere a otro varón, ella será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, o sea, la ley del matrimonio, del ser casada con ese varón, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto, óigalo bien, a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Esto nos está hablando de que la iglesia de Cristo Jesús es la mujer, para que lo podamos entender. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, ¿sí? Ya no del marido de la ley, sino que ya morimos a esa ley, ¿sí? Por medio del cuerpo de Cristo que murió por nosotros. Entonces ahorita somos de otro marido, ¿sí? A fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, en las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando frutos para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces aquí vemos como dice el apóstol Pablo, una analogía, ¿sí? Y tomada del matrimonio para poder que los romanos entendieran lo que era la gracia y la ley con respecto al matrimonio, que ellos muy claramente lo conocían. En Romanos también, aquí en el capítulo 11, podemos ver acerca de
En el versículo 16 el apóstol Pablo está haciendo una analogía también acerca de el olivo que ha sido plantado y que ha sido cultivado, ¿sí? Un olivo bueno y un olivo silvestre. Y entonces dice aquí la palabra en Romanos 11:16, dice: si las primicias son santas, también la masa restante es santa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, está hablándole a los gentiles, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán: fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, o sea, Israel fue desgajada, unas ramas, pero tú por la fe estás en pie, o sea, los gentiles, la salvación por gracia. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios perdonó a las ramas naturales, no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Entonces aquí estaba mirando, hermanos, ese comparativo, esa analogía, esa figura entre lo que es un olivo real, un olivo que fue plantado, un olivo cultivado y un olivo silvestre. Entonces es importante cómo hace el apóstol Pablo el comparativo. Igualmente en Efesios el Señor muestra también un comparativo acerca de lo que es el matrimonio, ¿sí? Y muestra lo que es Cristo Jesús y la iglesia, y aquí también muestra lo que es un matrimonio. Entonces en Efesios capítulo 5 versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces aquí está mostrando una analogía, ¿sí? Está haciendo una alegoría acerca de lo que es el esposo, la esposa, y lo que es Cristo Jesús y la iglesia. Dice el versículo 24: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por el agua de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice el apóstol Pablo en el versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces aquí está hablando el apóstol Pablo, está haciendo una analogía del matrimonio del esposo y de la esposa, así como también de Cristo Jesús con la iglesia. Entonces, estas analogías nos abren el entendimiento, nos dan el conocimiento, nos dan una luz de las promesas que tiene el Señor y de lo que el Señor quiere con nosotros para que nosotros caminemos en ella. Aquí el apóstol Pablo está diciendo: grande es este misterio, o sea, de Cristo y la iglesia. Dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Y entonces, o sea, aquí nos muestra
cosas bien preciosas. Y por ejemplo, nosotros aquí lo dice que el apóstol Pablo toma lo que dijo Adán cuando le presentaron a Eva, y dice: de esta forma dejará padre, ¿sí? Dejará a su padre y dejará a su madre. En el versículo 31 dice: y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ¿cierto? Y este es el gran misterio. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que el divorciarse es todo, ¿sí? Y que, como lo de la analogía del matrimonio, lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7, dice que la mujer está sujeta a su marido hasta que éste se muere, ¿cierto? Y entonces aquí está diciendo, dice: grande es este misterio, ¿sí? ¿Por qué? Porque se cree que un marido se divorcia y se separan, se divorcian y separan los bienes y aún los cuerpos, pero espiritualmente hay una unidad, porque dice en el versículo 31, dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Esto quién lo puede separar, hermanos? Lo que el Señor dijo y que lo que profetizó Adán. Entonces, esto es lo que el grande misterio, y dice: mas yo os digo esto respecto de Cristo y la iglesia. O sea, cómo se van a hacer uno solo, ¿sí? Y entonces, en 1 Corintios 6, 17 dice: el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Aquí con el hombre se hacen una sola carne, pero con Cristo se hace un solo espíritu. Entonces, esto es lo que no se tiene en cuenta, y por eso es que se hace el adulterio, ¿sí? Porque son una sola carne, ¿sí? Y esto no se ve. Esto es lo que aún creyentes no lo miran. ¿Cómo se puede separar esto? En Efesios también, Efesios capítulo 6, versículo 10, también el Señor, el apóstol Pablo nos muestra una alegoría, una analogía, una figura entre un soldado que está equipado para la guerra y nos habla a nosotros, ¿sí? Y entonces aquí, por ejemplo, dice el apóstol en el versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ¿cómo usted y yo nos vamos a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza? Y entonces el apóstol dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, yo me acuerdo cuando estaba iniciando en el evangelio y nosotros íbamos a la oración, nos gustaba ir a la oración en las mañanas, y cuando llegábamos temprano a la iglesia los domingos, estaban orando, entonces estaba el círculo y tomados de la mano, y entonces nos preguntaban que si ya se habían colocado la armadura de Dios. Y entonces, por ejemplo, uno decía: no, yo no póngase la armadura de Dios para que entre a la oración. Pero el apóstol Pablo aquí nos está diciendo: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuándo nosotros podemos entender que el diablo va a acechar? Eso es constante, que vienen los pensamientos, que vienen las situaciones, hermanos, y nosotros constantes debemos de tener la armadura de Dios puesta. Entonces dice en el versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, constantemente estamos teniendo una relación con las personas, con la carne y con la sangre, constantemente. Y el apóstol Pablo está diciendo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, una cosa es en las regiones celestes, que está todo este ejército de las tinieblas, pero también hay
espíritus inmundos en las personas. Entonces estos espíritus inmundos en las personas hacen que nosotros salgamos del espíritu y caigamos en la carne. Entonces, por eso es que debemos de tener siempre y estar firmes contra las acechanzas, ¿sí? Que puede utilizar a una persona, puede utilizar a un familiar, puede utilizar a cualquiera, así como utilizó a Pedro. Y el Señor, entendido, le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro le estaba diciendo que no le aconteciera ir a la cruz. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que la lucha no es contra sangre y carne, no es contra la persona, sino con lo que pueda estar en la persona, pero también contra lo que está espiritualmente en el aire, ¿sí? Y dice aquí en el versículo 13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, esto es importante, y el apóstol Pablo da el entendimiento de lo que es la lucha espiritual que uno puede estar, en lo que uno está caminando y lo que se puede formar, ¿sí? Y entonces el apóstol Pablo entonces nos da un entendimiento y hace una analogía de lo que es cada una de las cosas que nosotros hemos alcanzado espiritualmente y que nosotros debemos de defenderlas. Y entonces el apóstol Pablo dice: ceñidos pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea que esta parte, o sea, los lomos es como la cintura, pero aquí digámosle que los lomos tiene que ver con las emociones y con los sentimientos, ¿sí? Con el deseo. Y estos lomos deben ceñirse con la verdad y se vestidos con la coraza de justicia. O sea, aquí está diciendo: proteja la obra de justicia en la cual usted está caminando, en la cual está usted desarrollando, ¿sí? Calzados los pies con el apresto del evangelio. Mira, tienes que tener un calzado porque estás haciendo una labor de luz, ¿sí? Dice: cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan el evangelio de la paz. Es una luz. Nosotros somos luz en este tiempo de oscuridad, en este mundo de oscuridad, y debe calzarse los pies contra la serpiente. Dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno. Te está diciendo que el enemigo te manda pensamientos y te manda pensamientos, pero con nuestra fe podemos apagar todos esos pensamientos. Dice: tomad el yelmo de la salvación. Aquí está diciendo que nuestra cabeza debe ser protegida, o sea, porque ahí están los pensamientos, ahí está lo que es la decisión, la voluntad, ¿sí? Y debe ser como, es como un yelmo que debe protegerse, porque de allí se determinan las cosas, se dicen, porque del corazón salen los pensamientos. Entonces allí uno los puede tomar por obra o no. Y dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y él muestra un arma defensiva. Las otras son de proteger, sí, pero esta es un arma defensiva. Es la palabra de Dios con la que nosotros podemos defendernos. El Señor, si nosotros lo vemos cuando en la tentación con Satanás, él dice: escrito está. Pero debemos de también entender que el enemigo también va a querer utilizar la palabra, pero tergiversada, así como la hizo en el Edén. Asimismo la quiso hacer con el Señor Jesús. Tírate, lánzate, que vienen los ángeles y te recogen, porque Él no va a dejar que permitas que tropiece tu pie en tierra. ¿Sí? Es la palabra de Dios, pero mal utilizada. Entonces así debemos de también entender que los siervos de Satanás, los siervos, estos peones de Satanás, también van a utilizar el evangelio, pero mal utilizado. Entonces el apóstol Pablo está mostrando estas analogías, está mostrando estas figuras, para que nosotros podamos entender que hay una batalla y que nosotros no podemos ignorarla. En Gálatas capítulo 4, el apóstol Pablo también está haciendo una figura acerca de lo que es la ley,
porque a los Gálatas los querían judaizar. Entonces él hace muchas figuras. Hace figuras y dice en el versículo 1, dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimirse, ¿sí? Para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, tanto el pueblo Israel como el pueblo gentil necesitaban la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, hermanos, para que nosotros podamos entender cómo el Señor alumbró los ojos del entendimiento al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo también ora para que a nosotros nos sean iluminados, ¿sí?, los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos comprender las maravillas, las promesas, el regalo, la heredad, todo lo que nos dio el Señor Jesucristo, y que debemos de caminar, que debemos de servirle a Él. Padre, te damos gracias, Rey. Te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y reconocemos, Señor, bendito Dios, que sin ti nada somos, Rey. Gracias, Señor, porque cada vez nos das más entendimiento, Señor, acerca de todas las riquezas de tu gloria, Señor. Y como dice, Señor, las cosas secretas son tuyas, pero las reveladas son para nosotros, Señor, y para nuestros hijos, para que, Señor, podamos cumplir tu palabra, Rey Santo, Señor. Y es verdad, Señor, que cada vez que nuestros ojos de nuestro entendimiento, Señor, son alumbrados, son iluminados por ti, Señor, que tú eres la luz de los hombres, Rey, podemos comprender esas grandezas de las que nos has hecho partícipes, Señor. Te damos gracias, Rey. El Señor muestra cómo salen hojas nuevas del árbol. Está un árbol que es grueso y que en un tiempo no tenía ramas, no tenía hojas, tenía ramas pero no tenía hojas. Y el Señor muestra cómo ese árbol empieza a reverdecer. Cuando tú y yo tenemos el entendimiento de la palabra, el entendimiento de lo que el Señor quiere con nosotros, de cómo debemos de caminar con Él, de cómo debemos de servir con Él, con la ayuda del Espíritu Santo, y formándonos a la imagen y a la semejanza de Cristo, reverdecemos, viene la vida y se puede dar fruto. Oh Rey Santo, gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, porque tú nos hablas, Señor, bendito Dios, Señor. Por visiones, Señor, por sueños. Nos hablas por medio de tu palabra, Señor, bendito Dios, en alegorías. Nos hablas, Señor, bendito Dios, Señor, por analogías, Rey. Nos hablas, Rey Santo, Señor, por sombras, por figuras, Rey. Porque el antiguo pacto es una sombra, Señor, es una figura de lo que es ahora Cristo Jesús en nuestras vidas, Rey. Te bendecimos, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, por este entendimiento, Rey, que tú nos das, Señor, de tu palabra. El entendimiento que le diste al apóstol Pablo, Señor, y de las cosas que este varón, Señor, pudo apreciar, Señor, en el tercer cielo, Señor, bendito Rey, Señor, en el paraíso, Rey. Y que nosotros, Señor, también
podamos, Señor, tener, Señor, ese privilegio de estar en tu paraíso, de mostrarnos, Señor, ese tercer cielo, de estar en tu trono, Señor, de verte, Señor, de que nos reveles tu palabra, Señor, bendito Dios, para que otros puedan entenderla, Rey. Gracias, Rey, por la iluminación, por la luz, Señor, en nuestros ojos, Señor, para comprender las cosas, Señor, que tienes para cada uno de nosotros, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.